Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Conclusiones. Hoy vamos a conversar, vamos a entrevistar a un amigo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Nos referimos al doctor Franklin de Jesús. Es cirujano de profesión, doctor en medicina, con especialidades en varias áreas dentro de ese importante campo de la salud, cirujano. Y vamos a tratar con él diferentes aspectos, tanto de política como de salud pública y otros temas. Muy buenas noches, Franklin. Siéntete como en tu casa aquí, hermano. Sí. Mil gracias, Alberto. Gracias por la gentileza, por la cortesía. Me siento sumamente honrado de estar acá contigo y sobre todo muy a gusto y agradecer la gentileza de tu amada teleaudiencia. Bien, Franklin, nos motivó a traerte, invitarte a Conclusiones, porque hemos conversado y hemos dado oportunidad a diferentes dirigentes políticos, unos aspirantes al comité político, otro al comité central como tú, otros que son diputados de la República ganadores, y en este caso vamos a darte la oportunidad a ti como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y saber desde tu punto de vista lo que está aconteciendo dentro del PLD y qué te motiva a ti en esta circunstancia histórica que vive tu organización, el PLD, a aspirar a ser miembro del Comité Central del PLD. Sí, bueno, gracias. Ahora mismo estamos inmersos dentro del Congreso, es decir, lo que es el 10º Congreso. Hemos visto que luego a pos de cada congreso el PLD se ha fortalecido. Realmente lo que me ha motivado realmente ha sido el hecho de ver de que nuestro partido ha dejado de tener conexión con la sociedad, de que nuestro partido se ha debilitado en cuanto al nivel de confianza. Yo creo que hemos ido acumulando debilidades, puesto que hay muchos que algunas veces hemos cometido errores, por ejemplo, no hemos creído dueños de la verdad, no hemos creído como ser parte del centro de todo el conocimiento y no ha sido lo real. Yo creo que tenemos que fortalecer esas debilidades que hemos ido construyendo a través del tiempo, de que debemos conectar más con la sociedad, y esto va a ser en la medida de que retornemos a lo que era la mística, a lo que era aquella cultura institucional, a fortalecer, volver a aquellos métodos, por ejemplo, tanto de evaluación como ejecución de tareas, aquellos métodos de unificación de criterios, de volver a aquellos círculos de estudio, y no solamente los círculos de estudio, sino también de que vuelvan a tratarse aquellos temas que eran normal dentro de todos los intermedios de composición social dominicana, lo que era, por ejemplo, la mancha indelebles y tantos temas que realmente eran motivos de cuestionamiento y que hacían que nuestra militancia fuese diferenciada. Entonces para ganar la simpatía de la gente, tenemos que mostrarnos diferentes, siendo sí un militante, o que nuestra militancia sea por lo menos un poco más educada, porque si es a nivel en materia de dinero, de convertir al otro en un activo, una mercancía, sencillamente no podemos. Franklin, tú sabes, eres un estudioso de la política, aparte de tu capacidad profesional en la medicina, que en los actuales momentos, y mucho más con la situación a nivel de votación que obtuvo el PLD en las pasadas elecciones presidenciales y congresuales, que realmente no llenó la expectativa, no sacó ni siquiera un 15%, un partido que tradicionalmente en los últimos torneos siempre lideraba las posiciones. Entonces, ¿cómo tú crees que el PLD va a alcanzar de nuevo el gobierno? Sí, no, realmente, tú sabes que muchas cosas ocurren y nos hacen cambiar. Entonces, si tú aceptas la verdad por lo cual nosotros perdimos el poder, hay que ver que muchas veces
el otro gana, mira cómo ha pasado en Inglaterra, la izquierda se ha impuesto, pero es por agotamiento del Partido Conservador. Entonces a veces el que gana no es porque tiene las mejores condiciones, sino porque nosotros mismos hemos ultrapasado nuestros límites. Y decía, por ejemplo, el emperador Marcos Aurelio que cuando tú ultrapasas tus límites, te colocas en el borde del precipicio y lo vas a perder todo. Entonces, ¿qué consideraba Marcos Aurelio? Que habían valores que tú tenías que mantener, por ejemplo, lo que era la justicia, lo que era la verdad, lo que era la humildad conforme a la verdad, la lealtad, la valentía, lo que es, por ejemplo, la inteligencia en sí misma se constituía en un valor fundamental. Entonces tenemos que ver que la política es un instrumento a través del cuyo fin básico es generar bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Entonces, si realmente el fin básico de nosotros no es el bienestar de las personas, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a perder conectividad con la gente no va a ver no como estadista, muchas veces, sino como politiqueros, es decir, somos comerciantes, vamos a seguir haciendo lo mismo que hacen los demás, convertir a la gente en activos, en mercancía, y luego lo único que nos interesa es sacar los beneficios de esa inversión que se hizo cuando Juan Bosch planteó un mecanismo de liberación de la gente. ¿Cómo? Juan Bosch lo planteó como un mecanismo, es decir, una forma de transformación pacífica de nuestra sociedad a través de la educación. Es decir, buscar las maneras de que tú capacites o formes al otro de tal manera que produzca bienes y servicios, genere riqueza, autonomía, desarrollo y capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas. Pero el hecho de que una persona, un pobre, cambie y mejore su condición de vida, se constituye contrario al sistema. ¿Por qué? Porque el pobre, ¿qué ocurre? Ya tú dices, ya tiene voluntad propia y no va a votar por 1.500 pesos que le den, ni tampoco por ser asistido. Mira lo que está ocurriendo en este momento. 3.5, un gobierno que tiene 3.5 millones de habitantes siendo asistidos, es decir, que no producen bienes y servicios, que se han convertido en mercancía, que no tienen la posibilidad de emigrar socialmente porque el trasfondo social y la desigualdad de oportunidades no les ayuda. Mira cómo tenemos un 84%, ahora mismo salió que el 68% de los que cotizan en la TCS gana menos de 30,000 pesos cuando la canasta básica está por encima de 45,100 pesos y 39,000 pesos en caso que pagues, encuentres una casa que te cueste 5,000 pesos, que eso es irreal. ¿Dónde? Entonces, ¿qué pasa? El 83% de nuestra población está en condiciones de vulnerabilidad financiera. Son los hogares, son las familias que no tienen dinero para suplirse todas sus necesidades básicas. Y un 49% de ellos toman prestado. Ese es el país que tenemos. Unos gobiernos que subsidian un déficit en base a deuda. Eso no es correcto, eso tiene un límite. Es decir, ¿dónde nos está llevando el actual gobierno? Nos está llevando a un nivel que va a ser difícil sostener. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestras aduanas, como pasó, ya tenemos el historial, como pasó del 16 al 24, nuestras aduanas cayeron en manos de interés internacional. Estados Unidos compra la deuda de otros países y ¿qué ocurre? Ya es como si tú tuvieras las manos atadas. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con el nivel de pobreza que existe en nuestro país, ni que tampoco se sigan manipulando los otros como si fuesen mercancías. Así es. Franklin, buscando una respuesta más política a una situación que envuelve internamente al PLD, tú como aspirante, como miembro, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo tú evalúas el cambio de posición del expresidente Danilo Medina, presidente actual del PLD, pero que anteriormente había mandado a decir, porque él verbalmente no lo había expresado, no lo ha expresado, de que no optaría nueva vez a la presidencia del PLD, y ahora se da a conocer una carta enviada al comité político expresando que sí va a aspirar a volver a dirigir a nivel de presidencia del PLD los destinos de esa organización. ¿Cómo tú evalúas este cambio de posición y las posibilidades que tiene Danilo de que gane a Domínguez Brito esa posición interna? Mira, yo realmente respeto la posición del compañero Danilo Medina, lo considero que tiene, igual que Domínguez Brito, son dos personas con un nivel de conocimiento que es respetable. Ahora bien,
Yo diría, por ejemplo, el presidente Danilo Medina tiene su liderazgo y hay muchas, porque fue presidente de un país y también es una persona que muchas personas le deben lealtad, eso lo entiendo. Ahora, ¿cuál es a nosotros los que estamos de abajo, cuál sería el mejor mensaje que nos den? Que se establezca un sistema en base a meritocracia. Es la única manera de generar igualdad y democracia dentro de nuestro partido. No estoy de acuerdo con las imposiciones. Es decir, si se establece un sistema de democracia, ¿qué ocurre? Nos vamos a fortalecer. Mira cómo la mejor etapa del Imperio Romano fue la etapa antonina. Es decir, cuando había la decisión de darle la oportunidad a quien tuviera las mejores condiciones. Mira, desde emperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Lucio Vero, Marcos Aurelio. Es decir, el imperio avanzó y entonces se mantuvo ese nivel de respeto. Ahora, ¿cuándo cambian las cosas? Cuando se impone uno que no tiene las mejores condiciones, porque cuando es meritocracia, todos nos sentimos orgullosos. Ahora, cuando se bajan líneas, ¿qué es lo que ocurre? Nos debilitamos por el hecho de que se vulneran derechos de los demás y entonces, ¿qué pasa? Eso ha ocurrido y no está ocurriendo. Mirá, en las elecciones pasadas, por ejemplo, en las elecciones para regidores, en las presidenciales, ¿qué pasó? Si se baja una línea, los que no están siendo apoyados, ¿qué es lo que ocurre? Se echan a un lado, se vulneran sus derechos y no tienen posibilidad y no hay posibilidad de que los jóvenes de nuestro barrio con muchísimo talento puedan llegar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te echas a un lado, pierde la esperanza de que nosotros podamos tener un mejor país, una mejor nación, una nación donde otros aspiren a vivir, es lo que pienso. Bien, Franklin, ya en el último tramo de este primer bloque de la entrevista, queremos aprovechar tu presencia y saber tu opinión en relación, primero, a la reforma constitucional que ya el presidente, a través de ese mensaje semanal que da a la nación, dio a conocer los puntos a tratar según su punto de vista y en esa carta que le envió a los diputados para unificar las elecciones, crear un ministerio público independiente, entre otros temas. ¿Cuál es tu posición en relación a esa modificación que se va a tratar en el Congreso y, concomitantemente con tu respuesta, la posición tomada por Abel Martínez, diciendo que apoya esta iniciativa del presidente, con la observación de que en vez de aplicarse en el 2032, sea en el 2028? Mira, realmente yo respeto la posición. Hay algunos puntos que son positivos, por ejemplo, el hecho de reducir el número de legisladores, claro, es decir, tantos privilegios, son 190. Si tú los reduces a 137, es más, hay muchos de nosotros que diríamos que apenas el 20% de esos diputados tienen condiciones, la mayoría no, la mayoría es por tener algún tipo de protección. Entonces lo vemos cuando la calidad de representación es baja, es lo que pienso. En el caso, por ejemplo, por ejemplo, el artículo 124 y el artículo 171, por ejemplo, ¿qué ocurre? El presidente tiene la facultad y el presidente está delegando esa facultad de, por ejemplo, de elegir el procurador general, es decir, que si depende del presidente o si depende del Consejo de la Magistratura, como quiera, no es independiente, dependen del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? No vamos a tener una justicia independiente, jamás. Es decir, la justicia de nosotros obedece a acuerdos, no hay igualdad de derechos. Y como lo decía el mismo Rousseau, los hombres son iguales simplemente si hay igualdad de derechos. Si tú, por ejemplo, una persona la condenas porque se robe 30,000 pesos o que se roba una gallina y tiene 6 meses preso, mientras tanto los que se roban el futuro, los que se roban el futuro de la gente, llegan a acuerdos y es una burla continuamente. Es decir, ¿qué hacen? Yo me gusta el sistema chino en ese sentido. Es decir, no soy ni de izquierda ni derecha, creo en un centrismo, creo que todas fracasaron como sistema político para poder entender las realidades de estos momentos, pero el sistema chino es altamente meritocrático porque engloba dos factores importantes de la meritocracia. Una es la meritocracia consultiva y
la meritocracia por evaluación, la consultiva y por evaluación de desempeño. Es decir, todos los estudiantes de todas las mejores universidades chinas, los tipos más brillantes son decididos para ser miembros del Partido Comunista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es altamente meritocrático porque engloba también factores que tienen que ver con lo que es su cultura, con lo que son sus tradiciones y también lo que son los avances a nivel de la humanidad. Entonces, en términos generales, creo que esa reforma tiene sus puntos positivos, hay otros que deben ser cuestionables. A mí, como siempre, me ha interesado el bienestar de la gente. Yo considero que deberíamos preocuparnos por la vida de la gente, por cómo generar más riquezas, como por ejemplo de esas 40.000 hay 22.000 hectáreas en República Dominicana con capacidad productiva que no están cumpliendo su razón social, que es de producir alimentos y en grandes cantidades. Es lo que pienso. Bien, Franklin, con tu anuencia y de los amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos conversando con el doctor Franklin de Jesús al volver. Seguimos aquí en su programa Conclusiones. Acaba de integrarse, estaba preparando un documento inherente a todo lo que es el programa, nuestro hermano y amigo Wesley Wilkinson, y desde este momento vamos a interactuar para seguir la conversación con el doctor Franklin de Jesús, candidato a el Comité Central del PLD. Así es, Franklin, ahorita cuando estuvo nuestro amigo Alberto haciéndole la pregunta justamente sobre la situación del PLD, sabe que mucha gente cuestionaron la baja que tuvo el PLD, pero fue en la segunda elección, o sea, en la presidencial, porque en la municipal sacaron más votos y más incluso incumbentes que la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, en la municipal, correctamente. Sin embargo, en la presidencial congresual, ahí fue que tuvieron la peor votación, donde prácticamente bajaron estrepitosamente. Muchos, y ahí le hacemos la pregunta, muchos piensan que esto se debió al candidato y otros al mal manejo de Danilo Medina y otros a situaciones que el PLD pues no la pudo controlar, y eso justamente fue lo que llevó a ese porcentaje tan bajito. ¿Qué cree usted que en este caso que haría el PLD para volver a ser una opción de poder frente a todas esas situaciones mal vividas por muchos PLDistas y que también ha sido muy criticada por los mismos que se fueron? Bueno, sí, agradezco realmente una pregunta bastante interesante. Hay dos vertientes dentro de la propia pregunta. Es decir, hay que ver, tú sabes que muchas veces hoy en día hay la facultad de que tú puedes hacer estudios semiológicos, tú puedes, por ejemplo, a través de la mayor parte de la población tiene un celular inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas escriben por la retórica, por las palabras, por los likes, por las fotos, tú las clasificas como que son afiliados hacia algo o hacia algo. ¿Tú entiendes? Entonces, en ese sentido, se demostró de que el presidente Danilo Medina presentó una posición de que un porcentaje muy elevado de los PLDistas votarían por el expresidente Leonel Fernández. Hay que ver que el expresidente Leonel Fernández ha sido presidente. Hay mucha gente que le debe lealtad por el hecho quizás que en sus gobiernos quizás le fue mucho mejor, y realmente eso ocurrió. Ese porcentaje del PLD que realmente simpatizaba por el presidente Fernández, votó por el presidente Fernández. Yo creo que fueron unos votos prestados, en el fondo son PLDistas, porque un PLDista es, como te digo, es un sentimiento, es sentir aquellos valores que nos identificaban, como era lo que era el patriotismo, la libertad, el desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables y sobre todo lo que era la organización, la puntualidad y limpieza, por lo cual la gente nos respetaba. Entonces, ¿qué ocurre? Como opción de poder, sí podemos ser opción de poder si reconocemos los errores que hemos cometido, si fortalecemos esas debilidades que se han construido a través del tiempo y volvemos a la mística, a los métodos, es decir, a los métodos tanto de ejecución como de supervisión de tareas, los métodos de unificación de criterios que vuelan los círculos de estudio, de tal manera de mostrar una imagen diferente. Si reconocemos la verdad de que no hemos equivocado,
entonces nos vamos a ganar el cariño de la gente y volver, sobre todo, es importante abrazar causas, es decir, aquí no se está haciendo nada por la generación de riquezas. Aquí, por ejemplo, nuestros profesionales están siendo convertidos en mendigos laborales. Entonces, ¿qué sucede? Es muy lógico que tú tienes un porcentaje de deserción escolar a partir de los 15 años muy alto y sobre todo, ¿qué ocurre? Que un niño de 18 años te diga a ti que no va a ir a la universidad. ¿Qué vas a estudiar? No, no va a la universidad porque como ir a la universidad sí va a ser maltratado como profesional y entonces ¿qué pasa? El nivel profesional te exige que tenga cierto estatus. El chiripero quizás, ¿qué ocurre? Gana mucho más dinero que un profesional. Entonces nuestros profesionales, muchos están dentro de lo que se llama el subempleo o muchos o se han ido fuera. ¿Qué ocurre? Que el país pobre exporta lo mejor que tiene, que es el activo, es el capital humano calificado, se van. ¿Dónde están? En Estados Unidos, por ejemplo, o en países europeos, muchos de ellos como taxista, algunos como peluquero, y lo grande es que un ingeniero te diga de que, mira, yo soy peluquero, digo, ¿y tu hijo qué va a estudiar? No, mi hijo va a ser peluquero. Es decir, eso es lo que hemos construido a través de la política, eso no es la política. Si el fin básico de la política, es generar bienestar, como lo hemos dicho, de tal manera que hay una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y como decía Yuval Harari, que el fin básico de la política es generar libertad como base para llegar a la igualdad. Si no hay igualdad de oportunidades, entonces ¿qué ocurre? La gente no se desarrolla. Ahora sí, mostramos una idea diferente y le damos la oportunidad a que sea el mérito y no el origen, porque si es el origen, entonces tú nunca vas a elegir lo mejor. Y como repetimos de nuevo, es decir, la democracia, la meritocracia es la única manera de generar igualdad y democracia dentro del partido y fortalecerlo más. Bien. Franklin, tus aspiraciones dentro del PLD, hemos recibido muchas informaciones, nos han mandado muchos temas que preguntarte. Pero específicamente nos indica un amigo televidente de los aspirantes que tiene a la Secretaría General. Tú como dirigente del PLD, están aspirando hasta el momento José Dantes, está aspirando también Johnny Pujols y otros más que tienen la intención de presentar la candidatura a la Secretaría General. Desde tu perspectiva, desde tu opinión de dirigente del PLD y aspirante a ocupar una plaza de las que hay que llenar en el Comité Central, ¿cuál es de esos candidatos el que tú crees que tiene el mejor perfil para enrumbar en una situación de las más difíciles que ha pasado el PLD en términos políticos en los últimos 20 años? Los rumbos de esa organización a través de la Secretaría General. Mira, realmente si nosotros defendemos algo que se llama la meritocracia, y tú has mencionado dos candidatos, ¿cuál de los dos? Son varios, me sí. gustaría que tú ampliaras la oferta. Sí, yo quisiera decirte, independientemente, pero por ejemplo de estos dos que tú has mencionado, que veo que tienen gran simpatía los dos, ¿qué ocurre? Decir que hablar de uno o hablar del otro es como tú restaste, es cuando tú tienes dos personas que son brillantes y cuando tú opinas sobre uno, tú terminas desmeritando el otro. Entonces yo voy por algo que se llama meritocracia, que expongan conozco en parte el proyecto de cada uno de ellos y me parecen muy buenos los dos, es decir, pero que expongan su proyecto, que sean escuchados por todo lo que es el comité político y que elijamos al que tenga las mejores condiciones que tenga las mejores condiciones y que tenga el aspecto humano de que nos demos cuenta de que lo importante, de que debemos fortalecer en estos momentos el partido y que lo más lógico es que elijamos aquel que nosotros sintamos aquella admiración. Yo recuerdo en Río de Janeiro, yo soy parte, por ejemplo, de lo que es la sociedad, la INSAI, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. Soy, por ejemplo, especialista en cirugía plástica, soy miembro de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica y la Sociedad Dominicana, y he sido también aceptado como miembro de la Sociedad de Cirugía Estética de París. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cuando tú tienes lo más bonito es que tú te sientas, que quien está adelante, tú sientas el mérito, que tú te sientes detrás, Alberto, y tú digas, uy, ahora viene el papá de todos a dar la conferencia porque tú tienes la seguridad de que está por encima de todos. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar dentro de nosotros, elegir el mejor.
¿Tú me entiendes? Eso de estar bajando línea debilita el partido. Entonces no estamos de acuerdo. Es decir, que se imponga lo que es el buen censo, las mejores condiciones académicas, el que tenga la mejor reputación moral, conocimiento y empatía. Cuando hablamos de empatía, la política es aquel que se siente bien con el bienestar del otro, aquel que es capaz de disfrutar, sentirse bien, porque si en los últimos 30 años la migración social ha sido menos de un 2%, ¿qué es lo que estamos creando? Es un sistema de explotación y explotación que no estamos de acuerdo. Tenemos que fortalecer el partido. Yo creo, por ejemplo, en las ideas del profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch estuvo muy avanzado para su tiempo, planteó un sistema de transformación social de este país a través de la educación. Los niveles de educación que tenemos son muy bajos, los niveles, tú te pones a ver. Entonces, ¿por qué? Porque nunca ha sido dirigido por amigos y no por las personas más adecuadas. Yo iba a hacer una pregunta, pero no sé si me respondió, entonces me respondería la pregunta que iba a hacer, porque hablando de la elección de los secretarios, yo quiero subir un poco a los presidentes, porque justamente el presidente Danilo Medina había abdicado a repostularse como presidente de esa organización. Esa misma pregunta se le hice, que eso es lo más llamativo. Entonces, ¿verdad? No entiendo, pero es que tiene más mérito. ¿Cuál es la miel de la posición? Eso es lo que yo quería preguntar, porque justamente el presidente Danilo renunció, dijo que no iba a aspirar a la presidencia. Sí. Ahora dice que aspira. El secretario general, claro. Charlie Mariotti. Entonces, sale Charlie Mariotti, entonces ahora Danilo presenta una carta diciendo que él volverá a presentarse, a aspirar a la presidencia del PLD. ¿Le hicieron una jugada a Charlie Mariotti? ¿Le hicieron una jugada? O sea, eso es lo que yo quiero preguntarle, porque si es por meritocracia, entonces Danilo es el que tiene más mérito para ocupar la presidencia. Yo diría lo siguiente, mira, tú tienes que respetar la decisión individual que haya tomado un actor social político. Tú tienes que respetarlo, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, yo lo que defiendo es el mérito, la meritocracia. Es decir, por ejemplo, cuando Aristóteles describió los criterios de persuasión, es decir, hoy en día estamos en un momento que la actitud frente al consumo te lleva a construir riquezas. Por ejemplo, Angus Deaton, el equivalente a Premio Nobel de Economía. En los últimos 20 años hemos tenido 4 premios Nobel de Economía y que vienen del área de la psicología. Ahí está Daniel Kahneman, ahí está Richard Taylor, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? La mayor parte de las veces que usted vota o se afilia a alguien es porque esa persona tiene 3 criterios básicos. La primera es la reputación, la segunda es su nivel de conocimiento. Ese conocimiento tiene que ser un conocimiento en pos de un interés, de un bienestar común, un interés general, un bienestar colectivo, un desarrollo integral, preservación de derechos. Es decir, si el conocimiento es por el bien de la gente, está bien. Ahora, la integridad y el conocimiento van de camino. La integridad puede ser débil si no está acompañada del conocimiento. Ahora, el conocimiento sin integridad es peligroso. En este momento yo considero que lo más lógico, lo más noble es que los expongan. Yo mismo sería capaz, nunca tuve miedo a las competencias académicas. He tomado exámenes, he tenido que hacerlo en varios países, varios idiomas, y no tengo, siempre me sentiré siempre orgulloso de que si hay alguien más competente, sentirme que estoy muy bien representado. Entonces lo más lógico es que vayan, que se escuchen las posiciones de cada uno y que en el fondo no prevalezca el poder ni el dominio, sino las condiciones de la persona, es lo que pienso. Sí, significa que nadie le gana a Danilo. El PLD en los últimos años ha venido mostrando por sus luchas internas, ¿verdad? Comenzando desde el desprendimiento o la ruptura cuando se fue Leonel Fernández por allá en el año 2019, una constante declive. Entonces, nosotros que hemos observado los procesos electorales de los partidos en los últimos años, Wensi, que tiene una posición privilegiada a nivel de lo que es el acceso a la alta política, es un alto dirigente de un partido de oposición que configuró la estrategia de la oposición en las pasadas elecciones. Hemos analizado el PLD según todo lo que muestra, ¿verdad? Si sigue por el camino que va, sin reconocer los errores cometidos, entonces, si sacó menos de un 15%, ahora en el 2024, si no rectifica a tiempo, va a sacar un 5% y
lamentablemente para el sistema de partidos políticos va a seguir el camino del otrora poderosa PRD y el Partido Reformista. Ya en la parte final de la entrevista, ¿cuál es tu mensaje a esa masa de PLDistas, entre otros partidos que nos observan cada sábado, y las bondades de tu posición al Comité Central ya? ¿Y cómo votar por él? ¿Cómo votar por él? Sí, claro. Sí, no, realmente yo pienso, para mí el interés de todos debe estar por encima, el interés del partido debe estar por encima. Yo creo que debemos mantener la unidad, mantener la unidad, y todos en base a un proyecto de interés común, porque es la única manera de superar esas diferencias que hemos tenido. Yo pienso que nosotros podemos ser opción de poder si realmente hacemos las cosas más adecuadas. Vamos a darle la oportunidad a los que tengan las mejores condiciones. Vamos a establecer un sistema en base a meritocracia. Es la única manera de generar igualdad y generar democracia, y que nos mantengamos cohesionados. Todas las veces que se baja una línea, eso no es política, lo decía Friedrich Engels. Eso se llama servilismo voluntario, eso puede entrar dentro del clientelismo y la politiquería. Ahora, la política es otra cosa, es velar por el bienestar del otro. Yo tengo muchas ideas, la coloco a disposición de mi partido, sé que es un activo importante. He pasado 15 años fuera de mi país. Durante todo ese año tuve que estar dentro de la política argentina, la política dentro de Brasil, de toda Sudamérica, lo que es Europa, porque viví tantos años, 5 años en Suiza, 1 año en España, 2 meses estuve en Inglaterra. Conozco un poco sobre la política, y entonces de algo te sirve. ¿Por qué son ricos muchos de esos países? ¿Por qué? Porque el activo más importante de una sociedad es su gente. ¿Vamos a seguir exportando materia prima con poco valor adquirido? No. Vamos a darle valor a nuestra militancia. Un partido político es grande no es por el número, 2 millones, 10 millones, no. Es por el valor de su militancia, es por el valor de sus hombres, es por la capacidad de autorresiliencia, es por la autodeterminación a construir un partido mejor, porque es importante para nuestra democracia y es importante para crear un país, una nación mejor y un mejor país. República Dominicana puede convertirse, porque tiene el potencial agrícola más grande de todo el Caribe y Centroamérica. Nosotros podemos convertirnos en suplidores de toda Centroamérica y el Caribe. ¿Qué vamos a hacer con esos 22 millones de hectáreas que no están produciendo? Y también, ¿qué ocurre? Vamos a seguir produciendo materia prima con poco valor adquirido. Vamos a mejorar las tasas de capitalización. Es decir, vamos a mejorar toda nuestra infraestructura. ¿Por qué? Porque al mejorar la infraestructura, ¿qué ocurre? Tú puedes producir más en menos tiempo. Vamos a llegar a acuerdos nobles entre las partes, libres entre las partes. Es decir, que el sector industrial no se gane el 78%, ni por ejemplo el que tenga una farmacia se lo gane todo. Déjame algo, por ejemplo, que contribuya al bienestar de la gente. El sector financiero, un 5%, como en Davos se planteó eso en el año 2022, que el 1% de la población mundial era dueño del 70% de toda la riqueza construida. No puede ser así. Es decir, ellos decidieron que ese 5% de todas las ganancias, penalizar no el capital, sino la ganancia, que ese 5% contribuya al desarrollo de tu país, es lo que pienso. Yo humildemente me toca despedir en esta ocasión, con mucho dolor, que no podré votar por usted. Creo que a la posición que está aspirando le queda muy pequeña por su gran capacidad, porque solamente el que ha escuchado cómo usted maneja esta conversación se da cuenta que estamos frente a un intelectual, académica y profesional, una persona que tiene formación. Fíjese, un médico cómo habla de economía, cómo habla de derecho, cómo habla de política, cómo habla de derecho internacional. A los PLDistas, no desperdicien su tiempo. Y por favor, los que han tenido esta gran oportunidad de escuchar a este gran profesional, Franklin de Jesús, pues no pierdan tampoco su voto, porque personas así que el PLD y el país necesita con estos méritos y con grandes capacidades. Así que a todos ustedes, muchas gracias. A nuestro invitado, gracias por estar con nosotros. Pasen buenas noches y será, Dios mediante, hasta el próximo sábado, de vuelta aquí en su espacio Conclusiones.